Muy buenas tardes. Es un placer y una alegría inmensa estar otra vez acá reunidos desde casa, la nueva escuela, para presentar hoy este conversatorio mágico y maravilloso con Mary Rodríguez, quien nos va a ayudar, a enseñar herramientas para la comunicación no violenta. Mary Rodríguez, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias a ti por la invitación. La nueva escuela, Encuentra tu magia, siempre ha hablado de cosas novedosas, de temas que nos ayuden a sentirnos mejor, a estar mejor con nosotros, porque en la nueva escuela pensamos que si nosotros estamos bien, todas las personas que están en el entorno pues van a estar bien. Y he encontrado que la comunicación es un tema, ¡guau! Entonces, yo creo que sin más preámbulos podemos empezar a hablar de la comunicación no violenta y de las estrategias para la comunicación con Mary Rodríguez, que yo aquí muy linda le digo Mary Rodríguez, pero la doctora Mary Rodríguez es investigadora, consultora, docente, facilitadora y mediadora bilingüe con experiencia en diseño e implementación de procesos de incidencia, diálogo, mediación intercultural, facilitación y trabaja capacitación en diversos temas, entre ellos construcción local de paz, de procesos comunitarios, derechos humanos, perspectiva de género, enfoque diferencial, interseccionalidad, justicia, perspectiva para la paz y temas de trabajo en el enfoque diferencial considerando todos los grupos de base regionales nacionales, en particular el impacto de la política pública nacional e iniciativas locales en construcción de paz. ¡Oh, por Dios! Estamos frente a una dura, pero además yo le dije a nuestros estudiantes que la doctora Mary Rodríguez, que de ahora en adelante será Mary, trabaja con el Observatorio para la Paz y muchos de ellos conocen del Observatorio a Vera, a Manuel, porque nos han acompañado en charlas muy particulares sobre eso de la construcción de paz, que yo me imagino que vas a guiarnos hacia esa paz con la conversación. Entonces, siendo bienvenida, mi primera pregunta sería, ¿qué es comunicación no violenta? Fácil. Sí, pregunta de tesis. Eh, pues bueno, eso, primero que todo, estoy muy contenta de estar acá. Segundo, yo le decía a Marina que siempre me llama mucho la atención eso de cómo presentamos a la gente, eh, porque yo creo que lo que somos es más una confluencia de muchos seres, de muchas identidades, de muchas posibilidades. Y de alguna manera eso es la comunicación no violenta, ¿no? Uno puede pensarse la comunicación no violenta de muchas maneras. En la comunicación estratégica la han pensado como un conjunto de pasos para hacer comunicación efectiva. Pero las personas que nos dedicamos a la construcción de paz y de hecho en terapia, tanto en terapia de grupo como en terapia uno en uno, en construcción de comunidad, en muchas de estas dinámicas, se entiende más como un proceso. Es un proceso en el que los seres humanos buscamos satisfacer unas necesidades, encontrar la manera de manifestar de manera clara esas necesidades para lograr un objetivo, con dos características fundamentales. La comunicación no violenta se basa en dos características fundamentales. Uno, la empatía. Dos, la compasión. La empatía quiere decir me paro en el lugar, en un lugar donde puedo relacionarme contigo y te entiendo en tu humanidad completamente. Y la compasión quiere decir te miro como un ser humano en dignidad, ¿no? ¡Wow! Esas son como las dos características. Espéreme, espéreme, porque es que eso me haría devolverme un poquito y hacer una pregunta fundamental antes de preguntar qué es comunicación no violenta y esas características maravillosas
que entre otras trabajamos en la nueva escuela, y es que es comunicación. ¿Para qué nos comunicamos? ¿Cómo es ese tema de la comunicación? Bueno, esa es una pregunta complicadísima porque tiene tanto de largo como de ancho, porque la Ajá. comunicación es una de esas cosas que pueden tener 800 significados y nosotros se lo damos, entre otras cosas. Eh, la comunicación es un proceso mediante el cual los seres humanos intercambiamos información. O sea, creo que esa es como la mejor, la definición más resumida que podemos hacer. Eh, es un proceso porque no es definitiva, o sea, no es una cuestión de que primero hago esto, segundo hago esto y tercero pasa esto, ¿no? Sino que es un proceso porque viene de seres humanos hacia seres humanos que tenemos toda una construcción amplia de lo que somos. Tenemos una historia, tenemos un futuro, tenemos unos sueños, tenemos un lenguaje particular, tenemos nuestra propia jerga, por ejemplo, las personas profesionales o técnicas o que se dedican a un oficio, o las personas, por ejemplo, que las personas madres, las personas padres, tienen unas maneras, unos lenguajes propios con sus hijos que a veces uno los oye y uno dice, ¿qué están diciendo? No tengo ni idea. Las mamás que mágicamente entienden qué está diciendo una pequeña personita de 2 años que dice, ¿qué se va a mamá? Y la mamá le dice, sí, ya te entrego el juguete. Y uno, ¿en qué momento eso sucedió, no? Entonces, digamos que es intercambio de información entre dos sujetos, pero es proceso porque son sujetos, dos o más sujetos, porque cada uno tiene muchos componentes. Y eso a veces lo hacemos directamente mirándonos a la cara con un cuerpo presente, mucho menos en estos tiempos del COVID, donde es una comunicación mediada por un aparato. La comunicación puede estar mediada, puede ser inmediata, como lo es en este momento, a pesar de que está mediada por un aparato, nos estamos hablando y si te surge una pregunta me la haces y yo intento responderla desde lo que entiendo que tú estás tratando de preguntar, ¿cierto? Pero también está la comunicación mediada no sincrónica, ¿no? Que es, por Sí. ejemplo, estos aparaticos benditos, ¿no? Entonces tienes el WhatsApp, y tienes el Twitter, y tienes la televisión, y tienes el radio, y tienes, bueno, todo este tipo de tecnologías que son mediadas, pero también comunican, pero en un tiempo no sincrónico. Ok, entonces aquí yo digo que la comunicación es un intercambio, es un proceso y ya vamos a quitarnos entonces esas definiciones de que tiene que tener, que es un mensaje y que hay un emisor y que hay un receptor, sino nos vamos ya mucho más al fondo, a que este tipo de comunicación es una comunicación basada en la empatía y en la compasión. Y entonces ahí recuerdo yo como todas las enseñanzas del grupo de docentes de la nueva escuela, que siempre están hablando de la importancia de escuchar a la otra persona. Cuéntenos esa empatía, esos fundamentos, esas características, ¿cómo las logramos? ¿Cómo llegamos a ellas? ¿O cómo las podemos usar en el común? En la casa, con el del bus, en la tienda. ¿Cómo hacemos eso como con ejemplos? O sea, yo quisiera, Mary, que de pronto lo aterricemos y que lo hagamos un poco fácil, que la gente diga, me fui de esta charla con estos tres ejemplos que puedo empezar a usar en mi vida cotidiana. Vale. Bueno, la primera es que yo quisiera leer una pequeña cita una corta cita de Marshall Rosenberg, que es la persona a quien se le acuña la creación de la comunicación no violenta, aunque se ha apropiado de maneras muy amplias. Digamos que los ejercicios y el proceso él los resumió, pero pues muchas personas lo han usado y él se inspira en muchas personas para hacerlo. Él dice, la violencia es la expresión trágica de necesidades no satisfechas. Es la manifestación de la impotencia y o de la desesperación de alguien que se encuentra tan desprotegido que piensa que sus palabras no bastan para hacerse entender. Entonces ataca, grita, agrede. A mí me parece muy importante esa definición de violencia en términos de comunicación. Obviamente hay muchas otras definiciones de violencia para otras cosas, porque en últimas, tal vez lo más importante, yo siempre cuando hablo de esto le pido a la gente que si se queda con una cosa, se acuerde de esta frase: escuchar para comprender y no para responder. Esa es la manera en que yo he vivido la escucha y la comunicación toda la vida y en la que Marshall Rosenberg nos trata de meter un poco.
y es cuando se tiene el privilegio de tener una persona al frente o un grupo de personas a nuestro alrededor. Tenemos el privilegio y la posibilidad de aprender los unos de los otros, de crear un vínculo, de crear una relación. Y la comunicación debe ser la posibilidad de comprender quiénes somos cada uno de nosotros en ese vínculo y en esa relación. Si yo me dedico a escuchar en mi cabeza cómo controvierto al otro o cómo busco la manera de tener la razón o cómo responder a lo que el otro está diciendo, pues me pierdo la mitad de la historia, ¿no? Eso es como en las telenovelas un poco, ¿no? Que justo uno dice, ya no pasó nada, eso anunciaron en los ayer dijeron que hoy se iban a dar por fin el beso Alfredo José y María Paulina, y después de las cuartas comerciales nunca se lo dieron, entonces tú te paras y te vas y dices, sí ve, eso fue pura mentira, no me pararon bolas, no sé qué, no se dieron el beso, y usted ya se va furiosa, y resulta que después del último pedacito de comerciales, ¡tin!, se dan un piquito. Pero su merced, como estaba tan ocupado porque estaba muerto la piedra, se estaba creando todas estas historias en su cabeza, entonces no se dio cuenta en qué momento se dieron el piquito. La idea Ajá. de escuchar para entender es que rompas la expectativa de lo que tú crees que el otro dice, de lo que el otro va a decir, de lo que el otro piensa, porque la comunicación lo que debe buscar es comprender a las personas con quienes estás entrando en comunicación, y eso solamente se hace cuando prestas atención todo el tiempo, ¿no? Entonces, uno no interrumpe, uno no termina las frases. Conozco algunas parejas de esposos que dicen, es que nos conocemos tanto que yo ya sé lo que vas a decir. Yo creo que Sí. en el año 12 uno dice, oiga hermano, déjeme hablar, parce. O sea, no, yo quiero terminar mis propias frases y de pronto un día cualquiera le cambio el final como para ponerle un poquito de pimienta al asunto, ¿no? Porque no nos acostumbramos a meternos en nuestra cabeza para listarnos para responder y no para meterme en el mundo del otro. Entonces, esa es una herramienta importante. ¿Cómo me meto en el mundo del otro? Solo existe una manera, prestando atención. Y eso es difícil en el Muy mundo del difícil. celular, es difícil en el mundo del computador, es difícil en el mundo de tengo que tener la razón, que esa es una de esos, nosotros los llamamos los extraterrestres de la comunicación, los marcianos de la comunicación, que decimos que todos tenemos un marciano que nos vive en la cabeza, ¿no? Y de vez en cuando el marciano empieza a hacernos pequeñas travesuras. Y una de Sí. las travesuras que hace el marciano es no dejarnos prestar atención al otro, es prestarle atención completamente, ¿no? Entonces nos sentimos en la necesidad de contestar inmediatamente, de revertir inmediatamente, de tener la razón, en lugar de ponernos el lente de ¿y qué quiere la otra persona? Entonces, escuchar para comprender y no para responder. Porque si yo lo que quiero es entenderte, te escucho completamente y entonces mi cabeza se expande, pero sobre todo se expande mi ser interior. Porque cuando te escucho completo, te permito entrar en mi mundo y yo desde mi mundo salgo para encontrarme con el tuyo. Y ahí eso es una manera totalmente distinta de comprender cómo hablamos y cómo hablamos desde otras formas, porque no solamente hablamos con el lenguaje, sino que también te has dado cuenta que muevo mis manos mucho. Hablamos Ujú. con nuestras manos, hablamos con nuestro cuerpo, hablamos con el espacio donde estamos, hablamos con todo lo que nos rodea comunica. Claro, por supuesto, ese lenguaje, esa comunicación que se divide en el lenguaje no verbal, en ese lenguaje no verbal que involucra un tono y ese tono que es el que nos dicen, no es lo que me dice, sino es el tonito en el que me lo dice, ese lenguaje que te habla de las palabras, ese lenguaje escrito que te cuenta una historia, un cuento y que hace que una persona a través de letras se gane un premio, porque llega Uh tanto, -huh. ¿sí? Es como lo transmites. Y entonces ahí está involucrada esa característica de la empatía cuando tú nos dices escuche para comprender y no para responder, que es una frase que, bueno, voy a contextualizar un poquito a las personas que nos están acompañando. En alguna ocasión, estudiando en el Instituto de Valores Satyasai,
nos hicimos los círculos de estudio y haciendo los círculos de estudio decidimos leer el libro de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Y pues con mi equipo, mi grupo de estudio llevamos 3 años leyendo el libro y volvemos y empezamos y volvemos y leemos. Y un día estaba yo con mi cabeza así en una maraña y le comenté a Mary acerca del libro y ella empezó a desmenuzarlo así como nos está hablando sencillamente y dijo esa frase, escuchar para comprender y no para responder y yo quedé, wow, yo creo que esa es una frase que ha cambiado mi vida muchísimo porque sí es cierto, se nos olvida el otro y ya tengo la respuesta lista, ya la tengo aquí lista, ¿no? Para lo que me vas a decir. Y se nos olvida entonces esa compasión y esa empatía. Y creo que es importante que nos la cuentes, pero además porque fíjate que ahí diste una clave básica, fundamental y primordial en el trabajo que hacemos nosotros en la nueva escuela cuando estamos aprendiendo a escuchar al otro. Cuando viene esa persona que busca un terapeuta, que busca un hombro, que busca un amigo, bueno, no sé, también lo aplicamos en la vida diaria y viene el hijo a la mamá o el esposo a la esposa a buscar ese hombro para hablar y yo tengo la respuesta ahí, la empatía y la compasión. Ahí, por favor. Yo aquí tengo un ejemplo que ahorita se lo cuento. Ok, vale. Bueno, vale. Lo primero que hay que decir sobre la empatía y sobre la compasión es que nosotros no, hay un error que se comete pensando que la empatía y la compasión son características de la gente buena y santa, ¿no? Entonces, no, pero yo eso, a mí no me hable de eso porque yo no soy así como tan bueno como usted. Yo soy la persona menos indicada en el mundo para hablar de las cosas en términos de buenos y malos, blancos y negros. El mundo está hecho de grises, ¿no? El mundo es una cosa muy amplia, son espectros de muchas cosas. Sí, Entonces, sí. uno no tiene que ser un ser humano, pues uno no tiene que ser Mahatma Gandhi para tener compasión y empatía. ¿Por qué? Porque la compasión es básicamente es tratar a todos los seres humanos con la dignidad que se merecen. Un ser compasivo es un ser que entiende que el otro es tan humano como yo y desde su humanidad habla. Y entonces a veces a uno desde la humanidad comete errores grandotes, ¿no? Entonces, yo traté de hablarle, a mí esa profesora me enseñó los 5 pasos de la comunicación no violenta y yo intenté, y con ese chino no se puede hablar, Marina. Y de ahí yo intentó 3 segundos y no le cambió el volumen. Entonces uno dice, pues, parce, es un proceso lento, largo, complejo. La empatía es todos los seres humanos, perdóname, la compasión es todos los seres humanos somos dignos y en esa dignidad nos hablamos porque todos los seres humanos somos humanos. Lo que nos hace iguales, nuestra condición de igualdad es la humanidad. Entonces, esa mirada compasiva tiene que ver que te miro en dignidad como un igual a mí, no como uno más abajo, no como uno más arriba, no como uno más clarito, más oscurito, más gordo, más flaco, más grande, más chico, uno igual a mí, quien sea que seas, uno une una, con el cuerpo que tengas, con la mente que tengas, con la identidad, las múltiples identidades que tengas, etc. Entonces, la compasión tiene que ver con eso, con que me relaciono contigo como otro ser humano. Y la empatía tiene que ver con, yo difiero respetuosamente con las personas que dicen que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Totalmente de Porque acuerdo. yo sufro con mis pies son mi punto débil, ¿no? Entonces ustedes que trabajan las cosas de la nueva escuela tendrán muchas teorías al respecto, pero mis pies son complejísimos, entonces yo digo, yo no le deseo mis zapatos a nadie, mis zapatos aprietan, conseguir zapatos que me aguanten es muy difícil, jamás en la vida me he puesto unos tacones porque muero. La empatía no es ponerse en los zapatos de nadie, la Correcto. empatía es afinar tus lentes para poder ver y entender lo que el otro está viendo y entendiendo. Y eso tiene una técnica súper sencilla para hacerse. Pregunte, ¿no? O sea, cuando la gente, claro, la empatía se ejerce en relación con el otro. Uno no es empático mágicamente. Entonces, me puse tus zapatos y ahora, como tengo tus zapatos, entonces ahora miro el mundo como tú lo ves. Eso no hace sentido. Es que de la única manera que puedo entender tu mundo es si me lo explicas. Y de la única manera que me lo explicas es si te pido que me lo expliques. Entonces, tú me dices, por ejemplo, te digo, Marina, me dolor de cabeza, o lo que sea, me pegué, caléndula.
Eso no me dice nada. ¿Por qué? Exacto. Porque yo soy, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es la caléndula? ¿Para qué sirve la caléndula? Las personas como yo que tenemos tendencia a necesitar una explicación amplia para las cosas, vamos a preguntar la diferencia entre macerar, machacar y volver pomada. No, ¿por qué? Pues porque de la única manera que nosotros podemos realmente entendernos es preguntando y la otra persona respondiendo. Pero ojo, que es responder desde una humanidad que quiere compartir, ¿no? Que no es lo mismo, pero es que es la quinta vez que le digo, francamente usted no entiende que es una mata que le sirve a que le dé el morado, y entonces, no, y como que ya la tercera explicación se la dan con el tonito más duro, ya usted empieza a sentir que le están hablando de la caléndula, ¿no? En lugar de, porque nos desesperamos fácilmente en explicar nuestro mundo y es un poco como a veces uno ve que algunos padres se desesperan con los niños chiquitos cuando empiezan, ¿y por qué? ¿Y cómo es? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué es blanco? ¿Y por qué es blanco? Porque hay colores. ¿Y por qué hay colores? Porque sí, y entonces ya cuando uno está desesperado, ¿por qué Dios hizo los colores y no pregunte más? Y Tal se cual. nos olvida que, por ejemplo, es perfectamente empático decir, óyeme, ¿sabes que no sé? En este momento no podemos ir a investigar, pero ¿qué te parece si en la tarde que tengo un ratito nos metemos juntos a internet o buscamos en un libro la respuesta a tu pregunta? O llamamos a tu abuelo o a tu abuela que de pronto ellos sepan. O a tu tía Marina que sabe de colores, ¿no? Y queremos saber de ranas y de sapos. Llamemos a la tía bióloga que ella nos explica, ¿no? Decir no sé también es una forma de ser empático y de meterme en otro mundo y de crear una nueva forma, ¿no? Entonces, la empatía y la compasión no tienen que ver con grandes cualidades de la gente buena, sino que tienen que ver con que creemos un nuevo mundo comunicándonos. ¿Cómo creamos empatía? Preguntando. ¿Cómo comprendo tu dolor? No cuando lo adivino, sino cuando te pregunto, ¿qué te pasa? Noto en tu rostro una cosa distinta, si eres una persona cercana a mí, noto en tu rostro algo distinto. ¿Está todo bien? ¿Quisieras hablar conmigo? ¿Es algo de lo que podemos hablar? ¿Lo dejamos para después? ¿No? O sea, a través de preguntarte. Mire, ahí está esa Marina otra vez con esa cara de furia. ¿Quién sabe? Mejor corra porque esa cuando está brava. Y entonces ahí el mundo se acabó. Porque ahí yo misma me hice la película, es una comunicación violenta, te respondo mal y salgo corriendo. ¿No? Entonces, empatía, preguntar para encontrarnos en nuevos mundos, meterme a tu mundo y permitirnos crear uno nuevo, lo hacemos a través de preguntar y como ya sabemos, la empatía se ejerce a través de escuchar todo, ¿no? O sea, te pongo cuidado completamente a lo que dices y eso lo hago y esas preguntas ¿desde dónde las hago? Las hago desde la compasión, una compasión que te entiende a ti como un igual a mí. ¿Eso qué quiere decir? Que no te juzgo, y el juicio, no juzgar, es probablemente la, la cosa más difícil de lograr en la comunicación no violenta, Sí. particularmente con nuestras personas más cercanas y más queridas. Son a quienes más juzgamos. Las personas con quienes más, pues claro, porque tenemos una relación más cercana, porque nos conocemos mejor, porque no sabemos las historias, porque bueno, por toda una cantidad de cosas. No ejercer juicios de valor con los cercanos es muy difícil, pero es esa compasión también, o sea, como somos iguales, pues no hay juicios de valor, sino que estamos tratando de encontrar una respuesta juntos. Y ahí hay una diferencia grandota en la comunicación. No, esto está, pero mejor dicho, como para decir, vamos aquí a montar un super curso y vamos a durar tiempo hablando porque hay tela para cortar la que sea. Pero aquí hay dos cosas que me parecen vitales. Pregunte, pregunte. Resulta que en seguridad, en estudios de seguridad física, una regla, una norma de oro que todo el que estudia seguridad se la debe saber. No asuma, verifique. Y acabo de darme cuenta y hacer clic que ese pregunte es no asuma, verifique. Entonces, si la persona llega y le dice, me duele la cabeza, tengo tristeza, tengo dolor, usted inmediatamente no se voltea como cualquier libro PLM y se voltea y le dice aspirina o caléndula.
hierbabuena o astorbastatina, no, sino venga, porque le duele la cabeza. ¿Qué estaba haciendo cuando comió? ¿Con quién estaba? ¿De qué estaba hablando? ¿Estuvo expuesta al sol? ¿Ha tomado agua? O sea, la pregunta que lleva a hablar con el otro y no simplemente hacer un diccionario de fórmulas, ¿no? Que dice haga esto o haga aquello, porque ahí entra el control. Entonces, ¿por qué es importante el manejar un poquito ese control en esa comunicación compasiva y empática, Mary? Ese no juzgar, ese no querer, haga lo que yo le estoy diciendo. Ajá. Es, digamos que no es necesariamente un ejercicio de control, sino que es un ejercicio de autocrecimiento, un ejercicio de autorreconocimiento, más que de control. Uh-huh, O sea, uh-huh. el famoso no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan, es la manera también, o sea, si yo no quiero que nadie me hable, si yo me siento incómoda o me siento triste o me siento irrespetada cuando alguien me habla golpeado, pues lo obvio es que yo haga un ejercicio de autorreconocimiento que me permita darme cuenta si yo también lo hago o no. Además, porque los espejos en la comunicación existen. Nosotros Uh-huh. pensamos que no, pero sobre el tiempo, las personas que somos cercanas, o sea, con la gente del trabajo, con la gente del estudio, con la gente de la familia, ¿no? Con las personas con las que nos terminamos teniendo comunicaciones espejo, o sea, terminamos teniendo manerismos similares, usando palabras similares, etcétera. Entonces ahí uno tiene que darse cuenta cómo también eso le ayuda a uno a darse cuenta cómo se está comunicando. Pero entonces es un ejercicio de autorreconocimiento más que de control. Es cuando es prestar atención y por eso el escuchar para comprender es tan importante, porque no solamente te presto atención en tus palabras per se, o sea, no como con el diccionario, no solamente con la RAE en la mano, no, esta palabra significa, ¿cierto? Sino en todo ese conjunto de comunicación. Uh-huh. Tampoco sin sobreactuarnos, ¿no? Yo le Uh-huh. tengo mucha angustia a la sobreactuada, ¿no? Que te ponen unos dibujos grandotes en una ficha y te dicen, si la persona cruzó la mano y subió la ceja, eso quiere decir que, no, eso, pero las personas en nuestro cuerpo mostramos si nos sentimos incómodas, si nos sentimos cómodas, si nos sentimos seguros, si Sí. nos está doliendo algo, si nos quemamos la lengua con el tinto que está hirviendo y no está en una reunión, obviamente no puede expresar enfáticamente lo que acaba de sentir con palabras, pues obviamente uno lo expresa enfáticamente con la expresión del rostro, ¿no? Todo nuestro ser comunica todo el tiempo. Entonces, eh, desde esa lógica, el autorreconocimiento nos permite empezar a ver, ¿no? Empezar a sentir cuáles son esas cosas en las que necesitamos trabajar para que también los otros se den cuenta. Porque cuando yo digo, tengo que escuchar para comprender al otro, también voy enseñando a los demás a escuchar para comprenderme, respetuosa y compasivamente. Y Uh-huh. es que con usted no se puede hablar porque usted siempre me interrumpe. Y entonces uno se va furibundo. Uh-huh. Pero la otra persona interrumpe cuando termina su idea, tú te quedas mirándole y le dices, muchas gracias por lo que me acabas de contar. Para mí es importante terminar mi historia. ¿Quisieras escuchar el final de la historia? Pero ojo que no es, pues mire, ya que me interrumpió, a ver si ahora sí me oye a mí, ¿no? El famoso tonito, el Claro, famoso porque tonito. estamos diciendo lo mismo, pero hay una lógica diferente. Bueno, Claro. aprecio mucho que haya algo de mi historia que se relacione con la tuya. Tal vez desde aquí podemos también construir algo nuevo nosotras, pero agradecería, y eso es fundamental para la comunicación no violenta, es manifestar una necesidad y un sentimiento. Me siento, eh, me siento incómoda cuando me interrumpes si estoy contando una historia. Uh-huh. Para mí es importante terminar de contarla. ¿Podrías, por favor, escucharla? Ahí También se pongo vale el completo todo lo silencio. que... Totalmente. O sea, me Pero, interrumpiste y ya. no, pero ese es un silencio agresivo, Marina. Ok, ok, Claro, cuéntanos eso. claro, el silencio en cuanto a se vale no decir lo que no quieres decir. A veces no tienes
digamos que a veces las personas necesitamos tiempo em, para valorar lo que está pasando, lo que acaban de contarme o la narración que acaba de sonar. Entonces ahí yo quedo como, espérate, que me tengo que guardar silencio para procesar. O sea, también es un poco una falacia pensar que la cosa es yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo todo el tiempo, ¿no? Porque a veces la información que tenemos, y particularmente en terapia, la información que tenemos es muy fuerte, ¿no? Entonces necesitamos masticar un poquito y procesar, y en ese momento el silencio se vale. El silencio que no se vale es, pues ya me interrumpió, ahora no digo nada. Y entonces el otro te interrumpió, terminó de contar la historia, ni se la pilló, porque la mayoría de las personas que interrumpen no se la pillan, ni se la pilló. Y tú estás, ¿pasa algo? No. ¿Sucede algo mal? No te preocupes. Típica pelea de novios y de pareja. Sí, deje así. No, pero en general, en las familias eso se presenta muchísimo, en las relaciones no solamente de pareja, sino en las relaciones filiales, etcétera, con los amigos. Las personas, esta otra cosa importante, otro tip fundamental, no somos adivinos. Ay, sí. Lo que te preguntan y no respondes, el otro se imagina la respuesta. Y entonces uno tiene derecho a imaginarse lo que sea en esa respuesta. ¿No? Y parecieran cosas, o sea, a veces, alguna vez me ha pasado que en charlas de comunicación estratégica, un señor gerente una persona que tenía a su cargo muchísimas responsabilidades y una cantidad de gente grandísima, me decía, yo no le puedo creer que usted me esté diciendo a mí que todo este despelote que tenemos aquí lo podemos organizar con eso que usted me está diciendo, tan obvio, señora. Y le dije, me parece tan obvio que venga, lo practicamos. Y empezamos a practicarlo y el señor como que empezaba a abrir sus ojos y me decía, oiga, pues claro, o sea, no, nadie, la persona que tiene una relación de subalternidad contigo, o sea, tú eres el jefe y tienes unos subalternos. Sí, Somos iguales en dignidad, ¿cierto? claro. Pero hay, por ejemplo, en el trabajo hay unas jerarquías porque algunos tienen unas responsabilidades distintas que otras. Sí, Ese ser subalterno no te da a ti y no le da a tu jefe el derecho a maltratarte ni a ti el deber de ser maltratado, ¿cierto? Que haya una comunicación violenta. Pero nadie es adivino, ni siquiera el jefe. Entonces al jefe nunca le dicen que algo está mal porque es el jefe y me echan. Y resulta que los jefes aprecian que uno diga, oiga, es que necesitamos pensar esto. sí. Pero decirlo cómo, pues desde la empatía, porque usted le dice, no, pero es que aquí nada funciona y por eso es que, obvio. O si el jefe tiene una comunicación donde todo es a gritos, pues evidentemente el otro muerto del miedo, pues dice, no, pues hay que cuidar la papa, pues me quedo callado, ¿no? Tiene que Empatía haber y con compasión. empatía y compasión en Ok. todas las relaciones. Y eso también funciona, obviamente, con las personas con las que nos vemos tal vez una o dos veces en la vida, como por ejemplo el señor que conduce el Transmilenio, o la señora que conduce el Transmilenio, el señor o la señora que conduce el taxi, el señor o la señora que atiende La ¿no? tienda donde compras la O el leche, el pan. supermercado, donde compras Sí. la leche. Hay Yo, gente que no nos vamos a volver a ver. Un buenos días, ¿cómo le va? Empático, claro. funciona, ¿no? Claro, ahí yo voy a meter mi cucharada y me voy a meter ahí en su corazón, porque tiene que ver con ese autorreconocimiento, esa autogestión, ¿sí? Ese no juzgar, no criticar, no asumir. Nosotros conocemos una frase en terapia que dice, el cuerpo grita lo que las palabras callan, y cuando alguien dice me duele la cabeza, pues es que la cabeza está gritando qué le está pasando, y entonces es distinto el dolor de cabeza si es frontal, si es occipital, si es posterior, o sea, es diferente y hay que mirar qué fue. Entonces el cuerpo está diciendo que el dolor de cabeza no es el mismo para todo el mundo y que las razones son distintas y que hay que trabajarlas, ¿no? Esto está muy bueno, pero mire que aquí la gente empezó a hacer preguntas. Marisol Divina, Marisol Bustos, hola Marisol, saludamos aquí desde casa a todos nuestros acompañantes. Pregunta, en el ámbito familiar hay gente con la que uno no tiene empatía. Entonces, ¿cómo? Uy, qué pregunta tan buena. ¿Cómo hacer para llegar a un acuerdo? Ay, Marisol, gracias por preguntar eso.
Bueno, lo primero es que no siempre se llega a acuerdos. Wow, ¿cómo así? No, la finalidad de la comunicación no siempre es llegar a acuerdos. Ok, A ok, veces la finalidad de la comunicación es únicamente eso, es que tú tengas una información. ok. Porque no es la comunicación no es negociación todo el tiempo. Algunas veces estás negociando y utilizas obviamente herramientas de comunicación para negociar, pero la comunicación no es negociación per se. Entonces no siempre llegas a un acuerdo. Si lo que necesitas es, o sea, si hay algún tipo de relación familiar tensa o algo, se necesita tomar una decisión, entonces ahí ya estás haciendo una comunicación para la toma de decisiones y entonces eso es distinto. Pero la comunicación per se no es negociación, entonces la comunicación per se no busca un acuerdo. Ok. ¿Vale? La otra, yo tengo ¿qué será? Una construcción del mundo en la que uno tiene potencialmente empatía con todos los seres humanos. Porque tengo que hacer preguntas con todos. Ahora, si después de que yo hago esas preguntas, después de que yo construyo una relación donde mi mundo entra a tu mundo y yo en lo más básico de mi humanidad, en mi autorreconocimiento digo, agradezco que existas, agradezco tu mundo, pero opto por separarme de ese mundo porque no es compatible con el mío, me retiro de ese mundo, pero ni violento, Ujú. ni maltrato, ni hago daño, ni nada de eso, ¿no? O sea, no, de nuevo, para comunicarnos sin violencia no tenemos que caernos bien, no tenemos que querernos. Hay 50, yo no sé cuál será el porcentaje de la gente de una familia que no se cae bien. O sea, uno qué culpa tiene del que el otro decidió con quién casarse, con quién tener hijos, con quién descasarse, con quién recasarse, con quién retener hijos. O sea, cada quien va tomando esas decisiones y a Sí, veces sí, salen sí, bien y a veces salen mal. Y a total. veces esa persona le parece chéverísimo y otras veces no, y eso se vale. De nuevo, no es una cuestión de ser buenos y malos, no, es que todos nos caen bien, todas las personas son angelitos, todos los seres humanos tenemos todas las potencialidades para ser los mejores seres humanos posibles. Eso Sí. no quiere decir que nos caigamos bien todos con todos. No hay manera de que eso suceda, Ujú, sí. ¿cierto? Entonces, pero yo puedo ser empático en la medida en que la poca comunicación o mucha que tenga contigo sea efectiva y no violenta. Ok. Y no me tienes que caer bien. Efectiva no violenta, y entonces a Marisol le decimos que compasivamente, Sí, compasivamente con esas personas con las que no tenemos ese feeling. sí. Mira que aquí Lorel y Caterín, hola Lorel y Caterín, ¿cómo enseñar? Qué pregunta tan linda, la compasión a los niños y a los adultos. Eso está muy bello. Loreli, de la única manera que aprendemos con el ejemplo es nosotros cuando enseñamos diálogo, por ejemplo, cuando enseñamos y aprendemos, porque enseñamos y aprendemos todo el tiempo diálogo, cuando hablamos de las paces y de las violencias, los seres humanos no nacemos diseñados para nada específico. O sea, nosotros no estamos predestinados para ser pacíficos o para ser violentos. Nosotros aprendemos las acciones violentas y las acciones de paz en la vida, cómo se va desarrollando nuestra vida. Entonces, eh, la compasión se enseña desde la acción, desde el ejemplo. Ujú. Cuando, por ejemplo, un niño se cae, una cosa básica de compasión, eres un humano igual a mí, pero diferenciado según el momento de tu vida en el que estás y tus múltiples identidades. Entonces uno ve a veces que van caminando, ¿no? Los adultos con el chiquitín terciado y el chiquitín tiene patitas así de grandes y los adultos tienen, ¿no? Piernas de 1,5 metros, Sí. ¿no? Y entonces el criatura se tropieza y se cae y llora. ¿Por qué? Pues porque se pegó y porque van ligerísimo y este pobre va quedado, ¿cierto? Ujú. El niño se pone a llorar, pero es que usted no sabe caminar y ahora se va a poner a llorar y no le compro ahora nada. ¿Por qué? Porque no hice una mirada desde la... Y entonces llega al colegio y
te llama la profesora y dice, pero es que el niño le pegó un grito al compañerito. Dice, pero usted, ¿por qué le grita a sus compañeros? ¿Por qué grita a tu compañero? Sí, Pues porque el día que usted se cayó, lo gritaron, pues usted asume que el día que el compañero se cae, usted lo grita. ¿Por qué? Porque los seres humanos aprendemos por ejemplo, ¿no? Por asociación de ideas, que es distinto porque aquí estamos hablando de habilidades y de dinámicas de vida, de acciones para la vida que aprendemos en la cotidianidad y en el ejercicio diario. O sea, no estamos hablando de un aprendizaje de los libros, no estamos hablando del pensamiento analítico crítico, no, estamos hablando de habilidades para la vida, ¿no? De cosas que tenemos que pensarnos en la vida. Entonces, la comunicación se enseña a través del ejemplo. Bueno, entonces, si yo grito, si yo agarro a los niños a gritos, los niños gritan. No, pero este claro. chino, ¿por qué pega esos gritos? Pues porque hay que empezar a revisar dónde está este niño escuchando gritos. Bueno, y con los adultos, cualquier tipo de adulto, pues también, cuando a uno, otros adultos en su familia o en su entorno lo gritan o lo maltratan, uno tiene la decisión de actuar desde la no violencia y no gritar y no maltratar. Y desde el ejemplo enseña. Y a la otra persona algo le queda. Las 10 o 50 o 100 primeras veces, muy seguramente va a haber una reacción con algún nivel de violencia de esa persona. ¿Por qué? Porque cuando a mí me hacen caer en cuenta de estar teniendo una reacción negativa o, no, o violenta, pues normalmente cuando alguien está acostumbrado a utilizar ese mecanismo de manera constante y ese mecanismo ha sido profundamente efectivo, pues un mecanismo no violento lo coge como fuera de base. Y entonces la reacción, la mayoría de veces la primera reacción es también devolver otra vez ¿no? Un grito o un juicio de valor o una grosería o cosas así. Entonces, tú debes seguir tu comportamiento no violento, tu comunicación no violenta, cuantas veces sea necesario, 10, 15, 20, 100, porque particularmente si es una interacción que tienes constante en tu vida, si es una persona con la que te relacionas todo el tiempo, ¿no? Porque ¿cómo le haces? No funciona, ¿no? Entonces, es a través del ejemplo y a través de insistir. Estos son procesos y son procesos largos, porque lamentablemente en nuestra estructura mental cultural, porque obviamente muchas de las cosas que pensamos están directamente relacionadas como la cultura nos las ha impuesto, la violencia funciona, la violencia es profundamente efectiva, o sea, un grito, una amenaza, las personas que tienen poder, por ejemplo, la persona que pone más dinero en el hogar puede perfectamente amenazar al otro y hacerlo sentir menos, el jefe que puede poner en peligro, el que dice, yo espera y verá que, no, son cosas complejas, ¿no? Y estamos acostumbrados a veces, nos cuesta trabajo desarticular eso mentalmente. Entonces, si tú tomas la decisión de utilizar la comunicación no violenta, y entonces la comunicación violenta no es solamente lo que habla, sino que es una actitud de vida, tienes que hacerlo todo el tiempo. No desfallezcas, porque es la constancia, como dirían nuestros padres, la constancia vence, lo que lo dicho no alcanza. Lo que la dicha no alcanza. Sería buenísimo que uno la primera vez que le hablan de esto, pues le hiciera clic en la cabeza y todo funcionara así, pero eso no es así. Lo que sucede es que es una cuestión que vas haciendo paso a paso y en algunas relaciones se demoran muchos años. En algunas relaciones se da de manera inmediata. Y cuando la practico en relaciones nuevas, pues pongo la vara y pues de esa vara no me bajo desde el principio. Pero en las relaciones que ya están anquilosadas un poquito y están acostumbradas a unas formas violentas de sucederse, entonces ese proceso es, y con violencia no estoy hablando de violencias intrafamiliares ni de violencia física, sino una comunicación donde no surte efecto, digamos, la compasión y la empatía, porque las otras violencias son para otro tipo de conversación y para otro tipo de incidencia que hay que hacer, ¿no? Pero quiero decir, hay que insistir. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera. Hay relaciones en las que tenemos que insistir 100, 200 y 300. Seria. Antes de leerte la pregunta de Patricia, ¿cómo estás? Patricia Valdés, gracias por acompañarnos. Ya voy a hacer tu pregunta. Entonces, es un estilo de vida. La comunicación no violenta se entrena.
como un estilo de vida, se va generando una disciplina y tenemos que seguir y seguir y seguir y escuchar para comprender, no para responder y aprender de la empatía y trabajar la compasión. Y me imagino yo que hacer todo eso que nos estás compartiendo es lo que tiene que ver con ese proceso de paz, que finalmente la logramos cada uno de nosotros, ¿no? Como yo estoy conquistando mi paz y mi tranquilidad. Y ahí me uno un poquito a la pregunta de Marisol, tal vez, que era la que decía, porque es que a veces pasan cosas muy particulares. Entonces la llamada telefónica, siquiera apareció, pero es que como no llama nunca, pero es que soy digno de su miradita y uno siente que el corazón se va volviendo como un acordeón. Pero fíjate que es una cosa que nos sucede a todos. Yo no tengo entrenamiento en comunicación no violenta ni en toda esta formación pacífica que tú tienes, pero pues he construido unos procesos. Y particularmente me llamó muchísimo la atención en una de las clases de la nueva escuela en la astrología. Eh, el profesor dijo un ejemplo muy sencillo. No le vaya a decir usted al del signo escorpión, menos mal, se acordó de llamarme, porque es que, claro, como soy su mamá, usted no llama. Mira, Mary, en ese momento yo estaba grabando y solté pero una carcajada de esas estruendosas que yo suelto, porque el día anterior le había dicho a mi hijo, mi bebé que tiene 32 años, se acordó que tenía a lo que él, que sí está entrenado en esa dignidad y ese respeto, responde, oiga, venga, le comparto, hay una pandemia, por eso no la he ido a ver. Fíjate que caemos en ese lugar común, que a veces se nos olvida. Claro, por supuesto, cuando el otro responde así, uno dice, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, porque volví a caer. Entonces, respondiendo un poco a Loreli, ese volver a caer es, me di cuenta que volví a caer y lo que hago es levantarme, porque en este mundo estamos en un aprendizaje. Entonces me levanto y vuelvo otra vez a empezar a comunicarme de la mejor forma, porque así construimos. Y entonces le contestas a Patricia, por favor, ¿cómo llevar una comunicación cuando el otro se cierra? Mira qué bonita pregunta, Patricia, gracias. Gracias, Patricia, por tu pregunta. Pues tiene que ver exactamente con lo anterior, porque decir que el otro se cierra es un juicio de valor, porque el que decidió que el otro se cerró eres tú. Todas las personas reaccionamos de acuerdo a los elementos que tenemos y vamos aprendiendo nuevos elementos en la medida en que la vida va pasando. Eso no lo aprendemos de manera inmediata, ¿no? No lo aprendemos como que nos dan una hojita y ahí nos dicen, haga estas 5 cosas y de ahí sucede. No, sino que vamos cada uno adquiriendo habilidades, nuevas destrezas, nuevas maneras de hacer las cosas lentamente. Vamos despacito. Cada uno vamos logrando nuestros tiempos, nuestras formas y entonces una de las cosas que, de nuevo, sé que es la que probablemente toma más tiempo lograr es evitar los juicios de valor. Cuando yo digo el otro se cierra, yo estoy diciendo que el otro se cerró. ¿Qué significa cerrarse? ¿No? Hice las preguntas que tenía que hacer. ¿Es este el momento de hacer esas preguntas? ¿No? Tal vez la otra persona no está lista para abrir su mundo. Y eso también se vale. Porque tú no puedes obligar a nadie a comunicarse contigo. O sea, una persona que dice que no responde una pregunta o que dice no gracias o prefiero en este momento no hablar del tema, vale. Es Ahí válido, también ya estamos construyendo un conocimiento juntos. claro. Pero tratemos de evitar el juicio de valor en el que yo decido lo que tú sientes. Porque la comunicación no violenta lo que pide es que aprendamos a decir nosotros lo que vimos, lo que sentimos, lo que necesitamos, a distinguir lo que necesitamos y a hacer una petición sobre ese necesitar, ¿no? Entonces, son esas 4 cosas lo que Ponnos un ejemplo que las ponga todas, por favor. Vimos, sentimos, sí, eso está muy bueno. uy, Dios mío. Entiendo que, uy,
A ver, espérame, yo pienso así como de la nada, a ver, pienso una cosa, alguna cosa. Me di cuenta que esta mañana no nos saludamos. Me siento mal cuando no te saludo. ¿Podríamos saludarnos todas las mañanas, por favor? Wow, qué bonito ejemplo. Esperamos haberle contestado a Patricia. Y entonces fíjate que todo esto nos va llevando a esa construcción de paz, de entendernos, y eso de los juicios, el no hacer juicios de valor, es, yo creo que una de las técnicas que más trabajo nos genera a todos estos mortales, porque siempre estamos en esa postura de ponerle al otro eso que yo siento o de juzgarlo. Y entonces en sofrología nosotros tenemos otro principio que dice no juzgue, no critique, reflexione. Y aquí estamos uniendo todo eso. Pero fíjate que yo leyendo la pregunta de Patti puedo entender que a veces desde la semiótica se nos enseñan cosas. Cruzó los brazos. Muchas gracias, dice Patricia. Cruzó los brazos. Como cruzó los brazos, se cerró. Cruzó la pierna, me dio la espalda, ¿sí? Porque estamos llenos de juicios de valor. Y estamos llenitos, llenitos de teorías. Entonces, en tal libro dice, en tal parte se escribió, fulano de tal que es el experto lo dijo así, y entonces nos copiamos esos modelos y no nos damos el espacio de libere, suelte, analícelo, como de eso que tú estabas explicando de la empatía. Empatos, logos, entrar en ti, darme cuenta, parar, ser consciente y observar eso que te está pasando. Analizarlo desde ese corazón amoroso que tú nos invitabas a abrir en el momento de la empatía. Y tristemente ya se nos va cerrando el tiempo. Se va pasando, es que es el tiempo del no tiempo y cuando la conversación está buena, el tiempo fluye, el tiempo fluye. Mary, muchísimas gracias, de verdad muchas gracias. No sé si te parezca que las preguntas que queden aquí te las podamos luego enviar y les contestemos un textico a nuestros participantes. Por supuesto, con mucho gusto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y entonces A ustedes. nosotros nos despedimos de Mary con una gratitud profunda de corazón por su tiempo, por su espacio, pero sobre todo por esos tips tan importantes. Escuche para comprender, no para responder. Empatía y compasión. Y el no juicio de valor para poder hacer una buena conversación. Y el ejemplo que le contestaste a Lorel y Caterín, el ejemplo, los seres humanos aprendemos, por ejemplo, si por ahí está el profesor Perea, debe acordarse de la teoría del centésimo mono. Ok. No, la teoría que dice que los monitos van viendo y cuando llega el mono número 100 de hacer algo, toda la comunidad monística o todos los monos hacen exactamente lo mismo con relación a un ejercicio de los monitos se comían la comida cochina hasta que vieron una mona lavar su patata en el agua, vieron que la mona la lavaba y se la comía y empezaron todos los monitos a hacerlo en esa isla y al llegar el mono 100, toda la comunidad monística por energía, percepción, ejemplo, empezó a lavar la patata y a comérsela limpia. Muchísimas gracias, Mary. Muchas gracias por tu tiempo. Namaste. Ha sido una conversación muy agradable y muy profunda porque nos ha enseñado muchas técnicas. Y a nuestros estudiantes, participantes, invitados y amigos, les invitamos el miércoles 9 de diciembre a las 5:30 de la tarde a su segundo regalo de la nueva escuela, desde casa, hablando de felicidad o armonía en el tiempo presente. ¿Qué queremos? ¿Ser felices o ser armónicos? Esta invitación
en esta presentación de StreamYard con nuestra super Paola, que ahora tiene la posibilidad de colaborarnos en esta presentación. Y los avisos parroquiales de despedida involucran que recuerde a la comunidad estudiantil que tenemos muchos regalos maravillosos para que ustedes puedan compartir en estas festividades con su familia y amigos, comprando colombiano, trabajando colombiano. Y entonces nuestros docentes han hecho precios muy especiales para sus cartas numerológicas, sus cartas de astrología, para hacer el feng shui, para todos esos servicios que a veces queremos como regalarle al otro y por costos no hemos podido, ahí en este momento en la nueva escuela los tenemos. Y que recuerden apoyar a los campesinos y tenemos el cafecito. Mary ha tomado cafecito del Carmelo Huila, el mejor que tenemos en este momento. Entonces pueden pedir su cafecito también para apoyar a nuestros campesinos, porque la nueva escuela Encuentra tu Magia ayuda a que todos tengamos magia. Gracias, gracias por asistir. Mary, nuevamente, gracias. Paola, gracias y a todos nuestros acompañantes. Muy corto, sí, muy corto, mira. Tocará hacer otro conversatorio más largo. Gracias. Gracias. Abrazo.